Pero bueno, vamos a compartir palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia en el libro de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 20. Y hoy quiero hablar algo muy importante, ¿no? El título de mi mensaje es promesas, diga conmigo, promesas incumplidas. No, incumplidas, no cumplidas. ¿Sí? O promesas no cumplidas. ¿Sí? Promesa, anótelo, promesas incumplidas. Dice la Biblia en 1 Corintios, ¿sí? Verso 1, 20, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, diga conmigo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Se lo leo otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en Él, diga conmigo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto le gusta hacer promesas? Dos. Nadie quiere levantar la mano, ¿no? Porque dice, uy, ya me va a venir algo, pastor, ¿no? ¿Sabe? Es fácil hacer promesa, ¿o no? ¿Cuántos dicen es fácil hacer promesa? Es facilísimo, ¿no? Yo el mensaje ¿sabe? Lo iba a titular, ¿no? Te prometo. Lo iba a titular así, ¿no? Y estaba en casa, ¿no? Y vino esta palabra, ¿no? ¿Cómo era el título? Promesas incumplidas. Diga conmigo, incumplidas. ¿No? Siempre digo que es muy fácil hacer promesas. Yo creo que todos los que estamos acá, sí, todos, acá nadie se escapa de todo esto. Todos hacemos promesas muchas veces. ¿No? Le hacemos promesas. Te prometo, si me das esto, te prometo. ¿No? Yo recordaba el otro día con mi nieta Victoria, ¿no? Nos reíamos con la pastora, porque cada vez que salgo yo siempre le traigo un regalito, ¿no? Y le digo, y ella me dice, ¿cómo me dice? Regalo, abuelo, regalo. No, ella me pide regalo. Le digo, bueno, ahora cuando vengo yo te voy a traer, ¿no? Y me fui, al rato vine y traía un regalo dentro de la bolsa. Y me decía, regalo, abuelo, regalo, ¿no? Y se puso a llorar y hacía pucherito, ¿no? Y decía, abuelo, regalo, llegó y empezó a hacer pucherito y empezó a llorar. ¿No? Y digo, qué importante es cumplir una promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque usted cuando le promete algo a su hijo seguramente lo tiene todo el día, ¿no? ¿A cuánto le pasa eso? Usted le promete, te voy a regalar, te voy a comprar un celu, el último iPhone, ¿sí? Te voy a comprar y ellos están creyendo en esa promesa, ¿no? ¿A cuánto le pasa eso? ¿Sí? Que le dice, te voy a comprar la última Adidas, te voy a comprar lo que vos querés. Y ellos son niños y como niños esperan ese regalo, ¿no? Y esperan que nosotros cumplamos esa promesa. ¿Le pasa así a algunas mamás? ¿Sí? Cuando le dice, si te portás bien, ¿vio esa promesa de la mamá? Si te portás bien, te prometo, y ese bendito prometo, toda persona, ¿no? Todo el mundo te prometo que te voy a comprar, te prometo esto, te prometo. Y ese te prometo también está dentro de la iglesia. Miren que está al lado suyo. Decirle, ¿vos sos de prometer? Y yo creo que la esposa lo mira al esposo y te dice, mirá, esta palabra es para vos. ¿Te acordás que en el año 90 vos me prometiste? ¿Te acordás que vos me dijiste? ¿Se acuerda de eso? Porque las mujeres son rápidas para recordarle las promesas al esposo, ¿no? Mujeres, levánteme las manos a las mujeres que son rápidas cuando su esposo le promete algo. A ver, levánteme la mano, no tenga vergüenza. Todo lo demás. 3, 4. Nadie más. Y algunos dicen, usted no conoce a mi esposo, es un tacaño. No conoce a mi esposo porque para sacarle una moneda tengo que esperar que se duerma. Pero pasa eso, ¿o no?
Yo cuando le digo a mi esposa, te prometo, ¿no? Dormí tranquila. Así se olvida. Pero qué fácil es para el hijo de Dios y la hija de Dios hacer promesa a Dios, ¿no? Qué rápido, somos rapidísimos, somos ligeros para prometerle. Te prometo que si lo cambiás al cholo, yo te prometo, ¿no? ¿No? ¿Pasa así o no? ¿A cuánto le pasa? Hágame así por lo menos, si no quiere decir amén, hágame así, a ver, ¿no? Te prometo que va a ser la última vez que me manda una macana. Los varones están todos orando ahora. Y esto también pasa en las parejas, en el matrimonio, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Porque cuando uno le promete a la esposa que se mandó una, decir, ¿hasta cuándo? ¿No? Alguien me dijo en estos días, me dice, ¿hasta cuándo? Dice, 70 veces 7, lo tengo que perdonar, pastor, 70 veces, ya pasé las 70, las 80, dice, ¿no? Y prometemos, y prometemos, y prometemos, ¿sí? Yo siempre recuerdo, y quiero hablar de esto, ¿no? Siempre recuerdo que cuando yo me mandaba las mías, ¿no? Cuando estábamos lejos de Dios, ¿sí? Estábamos lejos de Dios, yo me mandaba las mías y después venía como el chavo ahí, ¿no? Decía, te prometo que voy a cambiar, ¿no? Y no una, después de decir un montón de veces, te prometo que voy a cambiar. Te prometo que no lo hago más. Pasó 1 o 2 días y después, ¡pum! Nuevamente uno cayó en esa, el que te prometo. Y qué fácil es para los hijos de Dios de hacerle promesas a Dios y no cumplirlas, ¿no? Porque todos los que estamos aquí seguramente en una oportunidad le hicimos una promesa a Dios. Señor, yo te prometo que si cambia mi situación, si cambia mi hogar, cambia mi hijo, cambia mi esposo, cambio yo te prometo que voy a ser fiel. Esto está como las mujeres, ¿no? Las mujeres dice, te prometo que el lunes comienzo la dieta, ¿no? ¿Sí? El lunes arranco con la dieta y las mujeres tienen algo especial, ¿no? Porque tienen esa convicción. Dice, yo te prometo, arranco el lunes. Y el lunes arrancó con una docena factura. Rompió la dieta enseguida, ¿no? Porque son rápidas, pero las que se ponen acá, ¿cuántas mujeres están haciendo dieta? Bien, Patri. Aprendan, mujeres. ¿Eh? A veces. Rompiste tu promesa, ya. No hubiese levantado la mano, no hubiese. ¿Eh? Bueno, eso permitido, ¿no? Es romper una promesa. Lo que tiene la pastora, ¿no? Le cuento la intimidad de la familia pastoral. ¿Le cuento? Sí, chusma que son, ¿eh? Tiene razón el pastor Elías, son chusma, ¿eh? Cuente. La pastora cuando hace dieta. Hace dieta y ella al pie del cañón y a veces se nos acopla la pastora Noelia también. Pero a veces rompe la promesa también la pastora, la manda al frente. Pero le puedo decir, la pastora se pone firme como talón de indio. Y lo hace, y hace unas comidas que yo no la como. Con decirle que ni Blanquita, mi perrita, ni la come tampoco. Y le doy gracias a Dios que sé cocinar. Pero la pastora cuando se pone a hacer dieta la hace. Hace unos panes así, negro. ¿Vio la comida de los perros? Yo le digo, ¿cómo podés comer eso? Usted se ríe. ¿Cuál es la dieta? Cetogénica. No sé si alguien está... Esa pone, Patri. Pero ella se pone y lo hace. Por eso está hecho una Barbie. Y el Ken. Yo no la hago, ¿eh?
¿Quién dijo el abuelo Ken? Son rápidos para darle, ¿eh? Pero yo les digo la verdad, la pastora se pone, lo hago, sueño, trueve, ella le da a esos panes que... Digo, a mí dame comida. Pero bueno, la pastora Noelia no está practicando lo que la pastora le enseña. Pero bueno, hay desobediencia, ahí es otro tema. Pero qué difícil se hace. Ahora yo le pregunto, ¿no? ¿A cuánto se le hace difícil cumplir las promesas? 1, 2, 3. Preguntale a la que no levantó la mano y decir, ¿vos cómo haces decirle? No, porque es fácil. Señor, yo te prometo que el lunes, lo que predicó la pastora ayer, yo el lunes arranco con el ayuno y la oración. Llegó el lunes, ¿qué pasó? Anoche terminó el culto y hablaba con una hermana y me decía, lo que predicó la pastora lo pongo en práctica. Ya lo voy a poner en práctica y prometo ser fiel. Hoy no vino. Digo, seguro que se quedó orando. No. Por eso somos tan rápidos para prometerle a Dios, ¿no es cierto? ¿Sí? Hoy estamos en tiempo de elecciones. ¿Cuántos saben que vienen las elecciones? No le voy a hablar de política, quiero que entienda esto, ¿no? Estamos en tiempo de elecciones. Y yo digo, si alguno de los cristianos se postula para candidato a algo, lo gana. Porque prometen, ¿vio? Prometen. Los políticos, ¿cómo son? Prometen. Esto borralo después del video. Los políticos prometen, te prometo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Prometen. Una vez lo conté, bueno, se lo voy a contar ahora, ¿no? Una vez una oportunidad en un pueblo chiquito, ¿no? Estaban justamente en tiempo de elecciones, ¿no? Y dice que había un candidato para ser el gobernador de ese pueblo, todo bien. Y dice que hizo una reunión grande en las plazas ahí, se juntó todo el pueblo y empezó a prometer este hombre, ¿no? El que estaba candidato a gobernador. Y yo le prometo, dice, le prometo que vamos a hacer puente, ¿no? Y dice que uno de los paisanos le dice, pero doctor, dice, acá no hay puente, acá no hay río, perdón, dice, ¿no? Bueno, le voy a hacer el río también. Lo que no lo entendió, pues se lo explico. Y los políticos son así de prometer, te prometo. Mire, en una oportunidad, ¿no? Vino Massa a mi casa, ¿no? El diputado Massa vino, golpeó las manos, ¿no? Cuando estaba por ser intendente hace muchos años, ¿no? Vino, golpeó las manos en mi casa. Sí, le digo, lo miré así nomás, ¿qué hace Massa? ¿Cómo está? ¿No? Y vino, golpeó las manos y bueno, haciendo política, ¿no? Para que lo voten. Y me dice, votame, que yo voy a cambiar el barrio, ¿no? Yo cero política, ya le digo, cero política, para nada. Y me dice, votame que yo voy a cambiar este barrio, lo voy a hacer todo nuevo. ¿Cómo están los troncos? Los que viven en los troncos, ¿cómo están los troncos? Bueno, ahora empezaron a decir, porque no me hicieron la vereda a mí, pastor. Y todos prometen. Cuando hubo elecciones, las últimas elecciones de intendente aquí en Tigre, ¿no? Vinieron y me dijeron, votamos, dice que vamos a poner, porque me falta poner la tubería de caño en casa, ¿no? Y la vecina, la única cuadra en la que falta el caño de la vecina y un caño en mi casa, ¿no? Y agarra y me dice, votalo, dice que te van a poner los caños, hace 4 años. Es la única cuadra que le falta poner los caños a la vecina, y a mí me falta poner un caño solo, ¿no? Me dice, votalo que van a poner caño, van a poner luz, el barrio sigue igual. Y muchas veces, ¿no es cierto? Hay promesas que no se cumplen y el único que cumple promesas es Dios. El único que cumple promesas es Dios. Porque todos podemos prometer, todos podemos delegar o decirle, te prometo que vas a hacer esto, te prometo, no. El que cumple promesas es Dios, ¿no? Pero muchas veces los cristianos somos tan rápidos para prometerle a Dios. Somos ligeros para prometerle a Dios. Prometemos que voy a orar, prometemos que voy a ser fiel, prometo que me voy a congregar. Y lo que menos hacemos es cumplir cuando hacemos promesa.
Eclesiastés, abra su Biblia en Eclesiastés, dice la Biblia, capítulo 5, verso 4. Se lo voy a leer rapidito. Dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada. Escuche, a Dios no le agrada, dice. Cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agrada los necios. Diga, wow. No le agrada a los necios. Cumple lo que prometes. En otra palabra dice, otra versión hay también que un poco más fuerte, pero dice que a Dios no le agrada cuando uno hace promesa y no la cumple. ¿Me sigue lo que le estoy diciendo? Qué importante es cuando nosotros hacemos una promesa a Dios, ¿sí? Que nos forcemos a hacerla y cumplirla. Dice, más vale no prometas y no cumplas. Más vale no prometas, no hagas promesa si sabes que no la vas a cumplir. Por eso que cada vez que nosotros tomemos un compromiso, yo le puedo decir como pastor de esta casa, que mucha gente se quiso comprometer, dijo, pastor, yo me comprometo a ser fiel, a limpiar la iglesia, a hacer esto, y la terminaron rompiendo la promesa. Yo recuerdo en una oportunidad, recordaba mientras yo estaba preparando este mensaje, cuando nosotros estábamos allí en el fondo, cuando comenzamos la obra, ¿no? En una oportunidad, un varón, ¿no? Un varón que estaba congregando con nosotros, falleció la mamá y la mamá vivía en Paraguay, ¿no? Y este varón no tenía los medios para poder viajar y el tema de su mamá. Bueno, nos pusimos de acuerdo con la iglesia, lo ayudamos, ¿no? En todo lo que podía para el viaje y todo lo que necesitaba para el velatorio de la mamá. Y él venía y me abrazaba, ¿no? Me abrazaba y me decía, prometo que le voy a devolver todo. Y él me decía, usted es mi papá. Y lloraba, ¿no? Me abrazaba y lloraba, usted es mi papá. Y yo le prometo que nunca lo voy a dejar. Que usted cuente conmigo para todo lo que necesite, ¿no? Yo lo escuchaba, ¿no? Y yo le decía, bueno, no te preocupes. Le digo, no, yo voy a ser como Pedro. Le digo, me vas a abandonar, ¿no? Y yo le prometo, dice, usted es mi papá y yo nunca me voy a esta iglesia. Vino del Paraguay, no vino más. Y la gente hace muchas promesas cuando viene a la iglesia. Y yo le prometo a Dios que si Dios hace esto, y cuando Dios no lo hace, ¿qué hacemos? Se van. ¿Por qué? Porque quieren que Dios haga lo que uno quiere, pero Dios conoce nuestro corazón y Dios no va a dar conforme nuestro corazón. ¿Me sigue? Y yo te prometo que si Dios me da esto, yo te prometo que voy a ser fiel. Y esto pasa muchas veces en la iglesia. Muchas veces decimos, si Dios me saca de esta situación, yo prometo serle fiel. ¿A cuánto le pasó eso? ¿Y a cuánto le costó ser fiel a Dios? Pedro, tenemos un Pedro que allí Pedro también, ¿no? Hasta la muerte voy contigo, ¿no? Cuando arrestaron a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Lo dejó solo. Lo dejaron solo a Jesús. Y muchas veces pasa dentro de la iglesia que hacemos promesas y no la terminamos cumpliendo. No la cumplimos. Y la palabra de Dios dice que si haces promesas a Dios, no tardes en cumplirlas. Y muchas veces no alcanzamos, no logramos, ¿no? Porque no cumplimos lo que le hemos prometido a Dios. No somos fieles con nuestras promesas. Y sabe, esta palabra yo creo que es para todos los que estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho promesa a Dios en los años o en el tiempo que está en el camino del Señor y ha cumplido? Yo te prometo, Señor, que si vos me das un buen trabajo, yo te prometo que voy a ayudar la obra de Dios, que voy a colaborar en la obra de Dios. Un buen trabajo y chao. Y nos olvidamos de la promesa que nosotros le hacemos a Dios. Pero Dios no se olvida de las promesas. ¿Me entiende? Por eso dice la Biblia que no seamos necios cuando hacemos promesas a Dios. Yo prometo servir en esta área, yo prometo hacer esto, yo prometo, y todo prometemos. Pero ahora yo pregunto, ¿cumplimos con Dios? No me conteste. Prometo, Señor, que esta semana voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Cumplimos con eso? No me lo conteste, pero usted sabe cuántas promesas le ha hecho a Dios y quizás aún no ha recibido de parte de Dios respuestas o cambios o soluciones a sus problemas por nuestra falta, ¿sí?, de cumplir una promesa con el Señor. Amén. ¿Entiende hasta aquí?
Y yo creo que todos los que estamos aquí en una oportunidad hicimos promesa a Dios. Levante su mano los que hicieron promesa a Dios. ¿Sí? Creo que todos hicimos. Todos tenemos que levantar nuestras manos y hemos hecho una promesa a Dios. La pregunta es, ¿cumplimos con alguna de esas promesas? ¿Fuimos fieles a esa promesa que le hicimos a Dios o a ese pacto? Una promesa es un pacto, ¿no? Un compromiso. Antes, ¿sí? Cuando uno hacía una promesa, se estrechaba la mano y decía, hacemos este pacto, hago una promesa que te voy a pagar. ¿Sí? O cuando sacamos, o alguien, ¿no es cierto?, sale de fiador de alguien, sacándole un crédito, sacándole algo para que necesita la persona, te prometo que te lo voy a pagar. ¿A cuánto le pasaron eso? Sí, a nosotros nos ha pasado en una oportunidad, sí, un varón, sí, salió sí, de garante en una persona y te prometo que yo me hago cargo de esta deuda. Te prometo, ¿sabes? Desapareció de la iglesia. Y esa persona tuvo que pagar la deuda que no era de él. Y muchas veces hay gente así que se compromete, ¿no es cierto? Por eso yo siempre digo, cuando a mí me preguntan, pastor, la hermana Pepa me dijo si podía sacarle algo y soy la garantía. Yo le digo, no. Ahora, si usted lo quiere hacer, hágalo, ¿no? Porque muchas veces esas promesas hacen que la persona se vaya de la iglesia, se sienta frustrada, se sienta engañada, ¿no es cierto?, por la persona que le prometió que iba a pagar esa deuda, que le pidió un dinero y nunca más. Acá a veces pasa, acá no pasa, diga conmigo. Decir a que está al lado tuyo, acá no pasa. Por eso yo siempre como pastor aconsejo cuando alguien dice, ¿sabe, pastor? Sí, que la pastora Noelia me pidió 10,000 pesos, ¿sí? Y no me lo devolvió. ¿Quién levantó la mano allá? Todos quieren mirar para atrás, ¿no? Y pasa lamentablemente. Yo te prometo que a fin de mes yo te lo devuelvo. ¿A cuánto le pasó eso? Que le prestaron dinero. No me levante la mano. Ay, cuénteme, mire, pastor, tengo para contarle. No mira al hermano de al lado, por favor, que se va a sentir mal. No, porque lo mira al hermano de al lado diciendo, mira, y justito te sentaron al lado mío. Pero pasa eso. Yo siempre aconsejo en la iglesia, ¿no? Cuando alguien, o que venga el pastor Elías y le diga, mira, necesito una batería nueva. Te la compro, Elías. Yo te la voy a pagar. ¿No? Yo te la voy a pagar. Y ese hermano o esa hermana que, de a uno, por favor, es donde nos, ¿sí? Ese hermano o esa hermana, ¿no? Yo te la saco, Elías. No te preocupes. No, pero yo te la voy a pagar, dice el pastor Elías. Pongo a ellos para que nadie, porque el otro día Male se enojó conmigo. Se puso colorada. No, y esa hermana dice, bueno, Elías, pastor Elías, dijo el pastor, voy a quedar bien con el pastor, dijo, ¿no? Y le sacó la batería a Elías, ¿no? Y Elías le colgó la galleta. Y usted lo ve a Elías, y usted con la yugular así. Y me dijo y me prometió sin vergüenza. Y muchas veces eso hace pecar a la persona, ¿no? Y mucha gente, le puedo decir, no, se lo decimos como pastores, muchas veces en la iglesia hubo gente que se fue por quererle una promesa a un hermano, ¿no? Por quererle que el hermano dijo, vos sacame que yo te lo saco, yo te lo pago. Una oportunidad, un hermano de la iglesia, ¿no? Le sacó una moto a una persona, una moto 0 kilómetros, ¿sí? Una moto 0 kilómetros, le dijo, yo te la voy a pagar. Amén, hermano, le dijo el hermano, confiando en la palabra de este varón. Y algunos, ¿quién será el hermano? Era portero, ¿sí? Y ahí, ya sé quién es. No, usted no lo conoce, nadie lo conoce. Y este hermano vino y me dijo a mí, ¿no?, que yo tenía que pagarle la moto. Le digo, perdón, yo no te prometí nada, vos. No, usted se ríe, pero de verdad lo que le estoy diciendo. El hermano se enojó mal conmigo. Se enojó porque, y le digo, ¿qué culpa tengo yo? ¿Por qué no me preguntaste? Si vos me decías, ¿no? Yo le decía, no le compre la batería a Lía. Porque es mi hijo y yo lo conozco. Alguno ya está pecando, se ve que tiene cara de sinvergüenza ese barbita ahí, ¿eh?
Eso para no poner a nadie al frente. Y ese hermano se enojó tanto conmigo que se fue de la iglesia. Me causó mucha tristeza. Me dice, pero yo confié en la palabra. Digo, pero yo no te la di. Yo no tengo la culpa, porque si vos venías y me decías, ¿no? Yo te iba a decir, a Samuel no le saqué nada. No, pero es un hombre espiritual, es una mujer espiritual. Y muchas veces, no, uno cuando hace promesa, se pone todo espiritual ahí, ¿no? Se pone todo ahí. Y este hermano se ve que es un guerrero, ¿no? Se ve que es un sinvergüenza, ¿no? Y usted se ríe, pero es realidad. No estoy hablando de Samuel, no lo mire mal, ¿eh? Yo ni se quiere correr de ahí. Usted se ríe, pero pasa eso. Somos rápidos para prometer, pero somos lerdos para cumplir. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Por eso tenemos que tener cuidado cuando dice la Biblia que nosotros nos lanzamos con lo dicho de nuestra boca. Y muchas veces por nosotros quedar bien prometemos, ¿no? No nos damos cuenta cuando decimos esta semana estamos ayunando, oración, amén, amén, amén. Así sea, usted está diciendo. Y usted está tomando un compromiso con Dios, no con el pastor. Y después no lo cumple. Y Dios no tiene como necio. La palabra necio significa muchas cosas. Necio significa mentiroso, ¿no? Así que usted cuando hace una promesa y no la cumple, queda como, ¿cómo queda? No, dígalo. Queda como un, sí. Y dice la Biblia que los mentirosos no. Ay, no voy a comprometerme más, pastor, prometo. Y dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos, ¿no? Porque el diablo es padre de, y los que mienten son hijos de, ¿no? Acá no hay ninguno que miente. Háganme así, por favor, porque todos se quedan callados. El que calla otorga, dicen, ¿no? Por eso somos rápidos para prometer. Decía que está al lado tuyo, tenés que tener cuidado cuando prometes. Y los esposos también, cuando le prometen algo a su esposa, tengan cuidado en prometerle algo, ¿sí? Porque no lo van a dejar dormir toda la noche, no le van a cocinar, va a andar con la cara de pan triste, ¿sí? Pasa eso, usted se ríe, pero pasa eso. El cristiano es ligero, por eso yo le decía, si el cristiano, ¿sí?, haría campaña política, la gana. Acá no pasa, ¿eh? Diga conmigo, acá no pasa, pastor. Ah, bueno, declárelo. Pero somos rápidos para prometerle cosas a Dios. Y muchas veces no recibimos, ¿sí?, lo que Dios nos quiere dar, porque no cumplimos con nuestras promesas. Por eso yo le decía, Dios cumple promesas. Cada promesa que Dios tiene con nosotros, Él la cumple. Ahora, nosotros, iglesia, cumplimos con lo que nosotros le prometemos a Dios. Cumplimos con Dios cuando decimos, bueno, esta semana arranco a orar. ¿Sí? El lunes arranco a orar, a buscar de Dios. Me voy a congregar fiel. No se quiere comprometer, ¿no? Prometo que me voy a congregar jueves, martes, miércoles, viernes, toda la semana, ¿no? Y prometemos que nos vamos a congregar, que vamos a ser fiel, y esa promesa no la hacemos. Por eso cuando hagas promesas, no tardes en cumplirla. La promesa que tú quieras hacerle a Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste a Dios. Porque todo lo que estamos aquí hoy reunidos, le hemos hecho tantas promesas a Dios y no las cumplimos. Y a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace lo otro? Porque no cumplimos con que le prometimos a Dios. No tardes en cumplir lo que le prometiste a Dios. Y aquí hay muchos que han prometido cosas a Dios y no la han cumplido. Y decimos, ¿pero por qué? Y encima que prometemos, nos enojamos con Dios, ¿no? Yo digo, ¿cómo estaría Dios con nosotros de enojado cuando nosotros le hacemos promesas? ¿No? Es como que Dios dice, qué bueno, no voy a hablar mal porque si no me va, ¿no? Qué bueno, la pastora Noelia cumplió su promesa.
Me dijo que mañana me invita a cenar. ¿Ven? No la cumple. Y nosotros, y muchas veces, por eso le decía hoy de los niños, yo me recordaba a mi nieta, a Victoria, ¿no? Bueno, ¿no? Y hacía por pucherito. Ella se acordaba de la promesa que yo le hice, ¿no? Ella se acordaba. Por eso muchas veces también pasa con los papás que le hacen promesa a los hijos. Ya te lo voy a comprar. ¿Vas acá? Ya te dije que te lo voy a comprar. No sé cuándo, pero te lo voy a comprar. Que te lo voy a regalar, te lo voy a regalar, pero no sé cuándo. No tardes en cumplir lo que le prometiste a Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Y yo creo que todos los que estamos aquí hoy tenemos que renovar nuestras promesas. Dice un dicho, un proverbio del mundo, dice, ¿no? O alguno lo busca en la Biblia, ¿no? Si nosotros prometemos, ¿sí?, y no cumplimos, somos deudores de lo que no prometemos. Así como le decía recién, los políticos nos prometen todo. Y muchas veces nosotros le creemos a las promesas de los políticos y no le creemos a las promesas que Dios tiene con nosotros. Y eso pasa acá no pasa, pero pasa en la iglesia de Cristo. Muchas veces la gente le cree a una promesa de un hombre y no le cree a las promesas que Dios tiene con nosotros. Muchas veces le creemos al diagnóstico, a una palabra de un médico y no le creemos al doctor, al médico de los médicos, que es Dios en nuestras vidas. Creemos en otra persona, pero no le creemos a Dios. Qué importante que en este tiempo realmente podamos tomar un compromiso serio con Dios. Y si hacemos promesas, que realmente nos esforcemos a cumplirlas, a hacer esas promesas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque todo lo que estamos aquí hoy necesitamos hacer un pacto nuevo con Dios. Cumplir las promesas que le hemos hecho a Dios. Para que Dios cumpla con nosotros. Para que Dios cumpla lo que nosotros le estamos prometiendo. Porque todo lo que estamos aquí necesitamos, ¿sí?, que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos me siguen en todo esto? Por eso decirle que está al lado tuyo, cuando hagas promesa, más vale cumplirla, decirle. Dice la Biblia, es mejor no hacer promesa que hacerla y no cumplirla. Es mejor no hacer promesas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y yo sé que hay muchos aquí que han hecho promesa a Dios y no la han cumplido aún. Cuando tú tomes ese compromiso serio con Dios y cumplas esa promesa, Dios va a cumplir contigo en el área o en la necesidad que tú tengas. Y no es porque Dios sea malo, porque dice la Biblia que Dios es fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Alguien dígame amén si usted cree esta palabra. Yo creo que este tiempo, estos meses del año que restan, tienen que ser sus mejores meses, ¿sí? Meses de promesas cumplidas en su vida, en las necesidades que usted tiene. Por eso cuando nosotros prometemos que vamos a serle fiel a Dios, que pueda realmente serle fiel a Dios. La Biblia dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner en lo mucho. Si yo no soy fiel en lo poco, yo no puedo esperar mucho de parte de Dios. ¿Alguien entiende esto? Yo tengo que ser fiel para que Dios sea fiel conmigo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Yo recuerdo, sí, lo he contado en unas oportunidades. Yo cuando estuve detenido, estuve preso, ¿no es cierto? Siempre lo cuento y lo cuento de testimonio. Y lo reitero porque Dios me hizo libre de todo eso. Cuando yo estuve detenido y estaba esperando una condena de 5 a 6 años de prisión, ¿no? Yo le pedí a Dios, siendo un mundano, no iba a la iglesia, yo me arrodillé en el calabozo y le dije, Señor, si vos me sacás de este lugar, yo te prometo, le dije. Escuche, y yo no iba a la iglesia. Yo estaba en el mundo, perdido en el mundo, haciendo las cosas que el mundo ofrece, y yo estaba detenido allí y me quería morir en ese tiempo. Me sentía que el mundo se me venía abajo, que se derrumbaba toda mi vida. Era joven, tenía 21 años en ese tiempo, hace poquito, ¿sí? Antes de ser pastor, ¿no? Y parecía que el mundo se me desboronaba. Parecía que el mundo se terminaba para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo conocía gente, amigos míos que estaban presos y sabía lo que era la cárcel. Y yo en ese momento, cuando me llevan a tribunal a
testificar, yo antes de ir me arrodillé, escuche bien, me arrodillé, lloré. Usted dirá, pastor, qué miedoso. No, porque en los peores momentos, y creo que a muchos le ha pasado aquí, en los peores momentos de su vida usted le ha hecho una promesa a Dios. Si tú me sanas, Señor, yo te prometo. Si tú haces esto, Señor, yo te prometo. Si tú me das un trabajo, Señor, yo te prometo. Si tú cambias a mi hijo, yo te prometo. Si cambias a mi esposa, yo te prometo. Porque promesas todos las hacemos rápido. Y yo recuerdo que cuando estaba, siempre lo recuerdo y lo trae a mi memoria el Espíritu Santo, de dónde Dios me sacó. Y yo le dije a Dios, Señor, yo te prometo. Y ese bendito prometo, yo te prometo. Ese es el vocabulario de muchos cristianos. Yo te prometo, Dios. Y yo recuerdo siempre, iglesia. Eso fue, no me acuerdo en qué año, pero yo tenía 21 años cuando estuve detenido. Y yo le dije a Dios, me arrodillé dentro de un calabozo, en una letrina, porque me daba vergüenza que me miraban los otros presos. Me arrodillé allí, doblé mi rodilla y le dije, Señor, lloraba como una Magdalena, me caían lágrimas y le pedí a Dios, le digo, Señor, si vos existís, escuche lo que le estoy diciendo, si vos existís, yo te prometo, escuche bien, yo te prometo, le dije a Dios, que si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Y fue terrible, y fue difícil para mí. Pero siempre pasa en la vida del hombre, de la mujer, cuando está pasando una crisis, está pasando momentos difíciles, de escasez, de necesidad, de falta de trabajo, de enfermedad, póngale los adjetivos que usted quiera. Siempre le decimos, Señor, yo te prometo. Yo te prometo. Yo te prometo que voy a ser fiel. Yo te prometo que te voy a servir. Yo te prometo, y ese bendito yo te prometo. Escucha, iglesia. Yo le dije, Señor, si vos me sacás de este lugar siendo una persona mundana, siendo una persona que estaba perdida en el mundo, yo hice una promesa a Dios, hice un pacto con Dios. Yo le dije, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de este lugar, prometo que te voy a servir siempre, le dije a Dios. Te prometo que voy a servirte y voy a seguirte sin conocer a Dios. De oída, yo había oído a Dios. Como Job, yo oía de las cosas de Dios. Mi hermano era evangelista, mi mamá era evangelista de años en el camino de Dios, pero el hijo de la oveja negra estaba perdido en el mundo. Y yo hice una promesa delante de Dios. Yo le dije, Señor, te prometo. Y quizás muchos dirán, pastor, usted lo dijo porque estaba en una situación difícil. Sí, estaba en mi peor momento, como siempre digo, fue mi mejor momento ese para mí. Fue mi mejor momento para mí, para acercarme a Dios. Por eso cuando tú te encuentres en crisis, en momentos difíciles, y si haces promesa, cúmplela. Porque Dios es fiel y Dios te va a levantar y Dios te va a sorprender. Y Dios va a cumplir todo lo que tiene prometido para tu vida. Alguien dígame amén, por favor. Y sabe, cuando me llevaron a los tribunales, ya me llevaban por segunda vez. Y esto fue así, iglesia, instantáneo. Una oración, anoche la pastora hablaba de la oración, tiene poder la oración. Y yo, siendo una persona mundana, perdida en el mundo, Dios escuchó mi clamor y mi oración. Dios hizo el milagro que yo le estaba pidiendo. La promesa que yo le hice a Dios, Dios la escuchó. Porque cuando nosotros hacemos promesa a Dios, Él está atento, sus oídos están prestos a escuchar el clamor de nosotros, de la necesidad que estemos viviendo, del momento que estemos viviendo. La mano de Dios se extiende allí y te saca. Dígame amén si usted entiende esto, iglesia. Y sabe, iglesia, me llevaron a los tribunales. Ya la condena estaba por soltarse esa vez, pero ahí iba a la cárcel. Y sabe, Dios hizo un milagro tremendo. Cuando yo llegué a los tribunales, sabe, cuando hay una condena firme, lo atiende el juez a la persona. Hay un juez que te dice, bueno, tanto, te baja el martillo, tanto te toca. Y cuando yo llegué a ese lugar, imagínense, iba con todos los miedos, con todos los temores, ¿no? Porque yo sabía lo que me esperaba. Pero yo lo que no entendía era que Dios escuchó mi oración y mi promesa. Él escuchó la promesa que yo le había dicho. Dios ya me tenía escogido. Y muchas veces esas crisis te llevan a acercarte a Dios.
en las situaciones que estás viviendo, te lleva a acercarte a Dios y a hacer una promesa. Cuando yo llego allí, me llevan delante del juez. Y el juez me dijo: mira, yo no sé, Quintana, lo que pasó acá con vos, pero sabés, te voy a dar una oportunidad, me dijo. Yo te voy a dar una oportunidad. Un juez, el juez injusto, como anoche predicaba la pastora. Te voy a dar una oportunidad, porque te veo diferente, dice. Yo no te veo como tus amigos. Te voy a sobreseer provisoriamente de tu causa. Te voy a dar la libertad, me dijo. Pero que sea la última vez, me dijo. Porque la próxima no hay otra chance. Y sabe, lo cuento para la gloria de Dios y le doy gracias a Dios por eso. Porque Dios escuchó mi promesa. Que no fue fácil para llegar aquí. No fue fácil. No es fácil cuando uno quiere cumplir una promesa. Porque miles de obstáculos el diablo va a poner para que tu promesa no se cumpla. El diablo no va a querer que tú cumplas la promesa que le hiciste a Dios. Vas a tener momentos difíciles, vas a pasar por situaciones, por crisis, por momentos de enfermedad, de soledad, en desierto vas a pasar. Pero cuando tú haces una promesa, mantente firme en lo que tú le prometiste a Dios. Mantente firme, hermano. Van a venir tormentas, torbellinos que te van a querer voltear. Pero párate firme en la roca para que esa promesa en tu vida se cumpla, lo que tú le prometiste. Y sabes, de esa oportunidad, cuando me dieron la libertad, yo salí del lugar. Me dieron la libertad y sabe, le puedo decir, yo no vivía en mi casa, vivía en lugares donde no tenía que vivir. Vivía rodeado de gente no buena, gente mala, gente que te empujaba a hacer lo que estaba haciendo, cosas malas. ¿Sabe? Cuando yo salí de ese lugar, desaparecieron mis amigos. Desaparecieron todos mis amigos. Y al tiempo mi esposa empezó a llegar al camino del Señor. Al tiempo ella empezó a buscar de Dios y tuve mi recaída. Tuve mi recaída. Pero había una promesa que yo le había hecho a Dios. Y no fue fácil. Mi esposa se lo puede decir. No fue fácil. Pero yo entendí que todo lo podía en Cristo. Yo entendí que con Él yo todo lo podía. Escuche, pasó el tiempo, mi esposa seguía en la iglesia, yo tenía mi recaída. Pero llegó el momento, vino el de repente de Dios, que yo tuve que cumplir una promesa. Y yo le hablo como testimonio, hoy estoy cumpliendo esa promesa con Dios. Porque yo le dije: Señor, yo hasta el fin prometo servirte. Y muchas veces, iglesia, como hijo de Dios, como cristiano, muchas veces decimos: Señor, hasta el fin te voy a servir. Pero ¿qué pasa cuando vienen los momentos difíciles, la prueba, la lucha, la dificultad, la escasez, la enfermedad? ¿Qué pasa con nuestra promesa? Señor, hasta el fin te voy a servir. ¿Seguimos siendo fieles en esa palabra que le dimos a Dios? Lo que prometes, no tardes en cumplirlo. Lo que tú le prometiste a Dios, no tardes en cumplirlo. Y perdone lo que le voy a decir, porque la palabra lo dice. No seas necio, no seas necia, no seas mentiroso, no seas mentirosa. No porque te encuentras en una crisis, en un momento, te prometo Dios. Y cuando pasa esa crisis, cuando pasa ese momento difícil, nos olvidamos de la promesa. Pero Dios no se olvida lo que tú le has prometido a Él. Por eso, cuando hagas promesa, no tardes en cumplirle a Dios. No sé qué promesa tú le has hecho a Dios en estos años o en este tiempo. No sé qué promesa tú le hiciste a Dios. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios: cúmplela. Que te va a costar, pero esfuérzate a cumplirla. Porque en tu esfuerzo, Dios va a ver tu esfuerzo y va a ver tu voluntad, y Dios va a cumplir la promesa en tu vida. Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu casa, en tu matrimonio, con tu esposa, con tus hijos. No sé en lo que tú le estás prometiendo o le has prometido a Dios en este tiempo. Si estás orando por algo y le prometiste a Dios que vas a empezar a ser una mujer de oración, un hombre de oración, que vas a serle fiel a Dios, que vas a ser fiel, que le prometí a Dios que va a estar fiel a Él, que te vas a congregar fielmente, cumple. Hay gente que viene a la iglesia y quiere que Dios cumpla y viene una vez a la semana, una vez al mes. Hay gente que viene una vez a la iglesia y cuando vienen se enoja con Dios. No, porque yo le dije a Dios que le prometí a Dios.
Y queremos algo que nosotros no estamos haciendo, esforzándonos. Alcanzar las promesas que Dios tiene con nuestras vidas. Con vos tiene promesa Dios, con cada uno de los que estamos aquí. Y promesas grandes, para toda tu casa hay una promesa de parte de Dios. Pero yo te pregunto, ¿estás siendo fiel con Dios? ¿Estás cumpliendo lo que le prometiste a Dios? De seguirle hasta el fin. Pedro le dijo, Señor, con vos voy hasta la cruz. Si tengo que morir, voy a morir contigo, le dijo Pedro. Cuando arrestaron a Jesús, ¡puf!, desapareció Pedro. Y no diga, pastor, yo no soy Pedro. No. Acá cada uno de los que estamos aquí nos conocemos. Y realmente somos fieles. Lo que le prometimos a Dios, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo con la promesa que tú le hiciste a Dios? ¿Estás siendo fiel a esa promesa? ¿Te mantiene firme en esa promesa que le hiciste a Dios? ¿Realmente estás manteniéndote en esa promesa? Señor, si tú haces esto con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, conmigo, te prometo, y te prometo, y te prometo. ¿Sabe qué necesita Dios? Que pueda ser fiel. Porque Él es fiel contigo. Porque Él cumple. El único que cumple promesa es Dios. El único que puede hacer algo, cambiar toda circunstancia, se llama Dios. Ahora pregunta esta: ¿estamos realmente siendo fiel a Dios? ¿Estamos cumpliendo con el pacto, con la promesa que le hemos hecho? ¿Estamos siendo fiel a Dios? Yo creo que cada uno de los aquí, que estamos acá, tenemos que pensar un segundito, ¿no? Y decir, yo le prometí a Dios, me acuerdo que en el año 90 le prometí a Dios esto. ¿Lo has cumplido? ¿Lo has cumplido? Prometo, Señor, servirte. ¿Estás cumpliendo con tu servicio a Dios? ¿Estás siendo fiel en el lugar que Dios te puso para servirle, sea el área que sea? ¿Te mantienes fiel y firme en ese lugar? Van a venir momentos de prueba, de necesidad. Van a venir torbellinos que van a querer sacarte del lugar que estás sirviendo o activando dentro de la iglesia. No, yo no me quiero comprometer porque yo sé que no voy a cumplir. Hay gente que nos dice así: pastor, yo no me quiero comprometer porque no creo que cumpla, ¿no? Dice la Biblia que son personas de doble ánimo, son inconstantes, no tienen una constancia, una permanencia en lo que se comprometen. Por eso hay gente que no se compromete, porque dice, ¿para qué me voy a comprometer, pastor, si no voy a cumplir? Yo te voy a decir algo: Dios murió en una cruz por ti y por mí, y eso no tiene precio. Eso no tiene precio, pero con todo el oro del mundo no tiene precio lo que Él hizo por vos y por mí. ¿Y sabe cuál es el cristiano? Lo mejor del cristiano es servirle de gratitud y darle gracias, porque Dios te salvó de una muerte eterna, porque Dios te salvó y por tu casa también está salva. Aunque hoy no lo veas, la promesa de Dios se va a cumplir. Tú y tu casa serás salvo. Tu esposo, tus hijos, tu nuera, tu suegra, no sé quién, pero Dios va a cumplir esa promesa en tu vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Levante su mano, por favor. Cierre sus ojos. Un segundo. Quiero que allí, con sus ojos cerrados, con su mano en alto, que usted pueda meditar un segundo allí. ¿Qué promesa le hiciste a Dios? ¿Qué es lo que le ha prometido? ¿Cuál es el compromiso que tú tomaste con Dios? ¿Qué le dijiste a Dios? Yo te prometo, Dios, habla un segundo así con Él. Habla un segundo así con Él. Piensa un instante, iglesia. La Biblia nos habla de Ana, Samuel, una mujer que era estéril, una mujer que oraba y le pedía a Dios un hijo. Y ella hizo una promesa, hizo un pacto con Dios.
Y ella le dijo: Señor, si tú me dieres un hijo, te prometo que lo consagraré a ti. Hizo un pacto con Dios. Y dice que cuando su hijo tuvo cierta edad, ella lo dejó en el templo, y habla del profeta Samuel. ¿Cuál es tu promesa? ¿Cuál es tu promesa, mi hermano, mi hermana, que estás aquí, que le ha hecho a Dios? Y hoy quizás te está costando poder cumplirla. ¿Cuál es el pacto que tú hiciste con Dios? Cada uno de los que estamos aquí sabemos. Y sabe que el Espíritu Santo me ministraba y me decía: muchos hoy tienen que renovar esas promesas. Muchos tienen que hacer un pacto nuevo con Dios. Muchos de los que están aquí hoy tienen que renovar ese pacto que ha hecho con Dios. Esa promesa que tú le hiciste a Dios. Dios me decía: dile a mi iglesia que renueven ese pacto. Porque Él quiere cumplir contigo. Porque Él quiere cumplir las promesas que tiene contigo. Pero dice Dios: renueva el pacto. Toda la iglesia, yo lo invito a que se ponga de pie. Póngase de pie un instante, no se distraiga. Yo le pido 5 minutos de su tiempo. Estamos en horario, 5 minutos, no se distraiga. Usted póngase de pie, cierre sus ojos allí. Cierre sus ojos y levante una mano al cielo. Cierre sus ojos, toda la iglesia, todos los niños, todos. Le voy a pedir a los servidores, por favor, al baño por un instante. Cierren sus ojos todos, los adolescentes, todos los que están aquí. Toda la iglesia. Dios cumple promesas. Él cumple promesas. La promesa que yo le hice, hoy la estoy cumpliendo. Lo que yo le prometí, hoy lo estoy cumpliendo. No importa el tiempo, pero lo importante es cumplirlo. Cierre sus ojos, adoramos a Dios. Yo quiero en esta noche orar. Queremos orar con las pastoras por aquellos que han hecho promesas. Y si quieres renovar tu promesa, hoy es la noche para ti. Matrimonios que están aquí en esta noche, esta palabra para ti. ¿Cuál es la promesa que tú le has hecho a Dios? Jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí, mamá, papá, hermano, hermana que estás aquí. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Qué le prometiste a Dios? ¿Qué le dijiste a Dios? Señor, si tú cambias a mi esposo, yo te prometo. Si tú cambias a mis hijos, yo te prometo. Yo te prometo. Yo abro el altar en esta noche para aquellos que quieran renovar esas promesas. Ese pacto nuevo que hiciste con Dios hace un tiempo. Que esta noche puedas hacer un pacto y que puedas cumplir ese pacto en Dios. El altar está abierto mientras